Hola, te habla Francisco Calderón, de Espíritu Católico. Vamos a reflexionar un tema que se llama María nos lleva a Jesús. A los hermanos protestantes se les hace difícil creer que Dios tiene poder para hacer las cosas más grandes y mejores de lo que pudiéramos pensar o imaginar. Tal es el caso con la Virgen bendita, María Santísima. Pero primero aclaremos algo. María no sustituye a Jesucristo. María no es adorada por nosotros los católicos, es venerada. María no compite con Cristo por tener el primer lugar en nuestro corazón. Cristo tiene el primer lugar. María no es el centro de nuestra fe y de la salvación de nuestras almas. Solo Jesucristo, su Hijo, lo es. Cristo es nuestro único mediador para la salvación, el único que intercede para la salvación. No hay otro nombre en que podamos ser salvados, sino solamente el nombre de Jesús. Para salvar nuestras almas de la condenación por el pecado que habita en nuestra vida, solo Jesucristo es suficiente por su sacrificio en la cruz del Calvario y por su gloriosa resurrección. Sin embargo, María, la llena de gracia, es una creación especial de Dios, bendita entre las mujeres. ¿Por qué es tan difícil creer que Dios elige un alma especial y le confiere la gracia de interceder, de mediar y de ser camino hacia el Hijo de Dios? María nos lleva hacia Jesucristo. El pretexto que dan nuestros hermanos separados es que Dios no comparte su gloria con nadie, porque así lo dicen las Escrituras. Pero esta es una mala interpretación de esta parte de la Biblia. No compartir su gloria no es una sentencia de orgullo cósmico de parte de Dios, sino que con esto el Señor está declarando a su pueblo que no hay otro como Él, para que entendamos nuestra posición ante su santidad y que nadie debe pretender igualarse a Él en poder y majestad. Es verdad, no hay nadie como nuestro Dios, ni siquiera María, que es de lo que pretenden acusarnos los evangélicos, de que nosotros la tenemos casi como nuestra diosa, y esto no es verdad. Dios es humilde y poderoso a la vez, y elige un vaso especial, María, para venir a este mundo. Por lo tanto, a María la llamamos el arca de la nueva alianza, porque así como el arca del antiguo pacto contenía las tablas de la ley de Moisés, que son la palabra de Dios, la vara de Aarón que había reverdecido, que significa el sacerdocio, y el maná que había hecho llover Dios para alimentar a su pueblo, que es el pan de vida, así María en su vientre llevó también la palabra de Dios, que es Jesucristo, el Verbo encarnado. También llevó al sumo sacerdote, nuestro Salvador, que es el que nos lleva al cielo. Y también llevó el pan de vida, que es Jesucristo, la palabra de Dios hecha hombre. Sin embargo, estas creencias que tenemos como católicos enfurecen sin fundamento a los protestantes, que no tienen la fe suficiente para creer que para Dios todo es posible. Puedes hablarles a los hermanos protestantes acerca de Pedro, de Pablo, de Juan apóstol, del rey David, de la reina Esther, de Apolo, de Priscila y Aquila. Puedes hablarle de todos ellos como grandes ejemplos de fe y perseverancia y obediencia delante de Dios. Y de hecho son capaces de llorar, escuchando cómo David fue perseguido, cómo Pablo y Silas alababan al Señor estando dentro de la cárcel, escuchando de Juan desterrado en la isla de Patmos, escuchando de cómo Esteban fue apedreado por la palabra de Dios y murió viendo al Señor y los cielos abiertos delante de él. Incluso pueden conmoverse cuando ven la escena en la Biblia de Gamaliel escuchando a Jesús o a la mujer samaritana en el pozo creyendo en el Señor. Todo esto lo pueden escuchar, todo esto lo pueden leer, todo esto les gusta aprender. Pero si mencionamos a María como la bienaventurada, como la llena de gracia, como la elegida,
como el arca de la nueva alianza. Si mencionamos a María como ejemplo de obediencia, sumisión y humildad delante de Dios, ellos se encienden en odio y ceguera espiritual, mostrando una total falta de comprensión y compasión en nombre de su protestantismo, en lugar de escuchar en el nombre de nuestro Señor Jesús. Quizás si estuviera vivo el apóstol, el escritor, el evangelista Lucas, quizás se enojarían con él por haber escrito tanto de María en su evangelio. Otra vez, no creen en el poder y en el amor de Dios. María es un instrumento en las manos del Señor. Ella nos lleva a Cristo como Salvador único y suficiente. María intercede por nosotros. ¿Cuál sería el pecado en este caso? En amarnos tanto de esa manera a Dios para darnos tal intercesora. No intercesora para salvarnos, sino para llevarnos al Salvador. El amor de Dios excede todo conocimiento y toda obra. Nuestras oraciones son para Dios, nuestra fe está en Jesucristo y María nos dice como en Caná, hagan lo que Él les diga. Y nosotros en este aspecto obviamente hacemos esto, hacemos lo que Jesús nos dice, porque esa es la recomendación principal de María. Nadie puede pretender conocer en su totalidad la gracia de Dios, pues esta gracia es multiforme, es de muchas formas, y Dios no necesita darnos explicaciones de su proceder y de sus decisiones. Por ejemplo, puedes creer o no en las apariciones de la Virgen María en Medjugorje, Yugoslavia. La misma Iglesia no nos obliga a creer en estas apariciones. Sin embargo, si preguntas a los peregrinos que han visitado este pueblo yugoslavo, el fruto es miles de conversiones, arrepentimiento de pecados para nuevo nacimiento, avivamiento de la vida consagrada y de oración. Y en todo esto, Jesucristo es quien recibe toda la gloria, Jesucristo es quien es alabado y adorado. La gente regresa de Medjugorje enamorados de Cristo, con grandes deseos de leer la Biblia y conocerla y de ser santos para Dios. Si estas apariciones fueran un engaño del diablo, como afirman los no católicos, pues el diablo estaría evangelizando al mundo y llevando almas a los pies de Cristo. Eso sería totalmente absurdo. Por sus frutos los conocerás, dice Jesucristo. El fruto de la Virgen María es llevarnos a Jesucristo. Ese es su fruto. Entonces, María Santísima, ¿será de Dios o no será de Dios? Ella nos lleva a Cristo. Nosotros necesitamos esto. Claro, es verdad, sabemos que también existe cierto fanatismo y desinformación en nuestra misma Iglesia Católica. No vamos a dejar de reconocer esa realidad. Sin embargo, la Iglesia, que ya desde hace muchos años ha venido entendiendo y despertando el conocimiento de su doctrina, ahora entiende precisamente, entiende que María nos lleva a Cristo, que María no es el centro, sino Jesucristo. Pero María tiene un papel muy importante dentro de la Iglesia. Entonces nosotros necesitamos acercarnos a Cristo y María nos acerca a Cristo. María ni la Iglesia tienen una nueva revelación, sino que nos llevan al mismo Cristo del Evangelio, al mismo Cristo que murió y resucitó hace 2000 años y que nos envió su Espíritu Santo. Así que nosotros debemos recordar estas palabras nuevamente y cuando nos pidan fe de por qué nosotros creemos en María, por qué pedimos su intercesión, por qué nosotros la veneramos como la bendita entre las mujeres, como la llena de gracia, nuestra respuesta debe ser porque María nos lleva a Jesús. Terminamos con esta hermosa frase que espero yo se quede en cada uno de nuestros corazones y la podamos compartir con el mundo entero. Escucha a María y terminarás amando al Señor Jesucristo. Que así sea.